ese proyecto de Kuntur, Odebrecht lo compra y nos convoca para algún soporte técnico, ¿no? Congresista Marisol Espinosa tiene el uso de la palabra, luego el congresista García Belaunde, luego el congresista Armando Villanueva y el congresista Gino Costa para... Gracias, presidente. Bueno, de todas las aseveraciones que usted ha hecho, ¿qué ministro lo llama? ¿Es el ministro Mayorga? ¿Para que responda? Sí, ya lo dije. Me nombra el Consejo Directivo, pero el ingeniero Mayorga me propone el Consejo Directivo. Continúe, congresista. Perfecto. ¿Cuándo fue la última asesoría que le realizó a Odebrecht? En abril del año 2012, eso lo tengo documentado. Usted sabía, y usted es nombrado el 7 de mayo del 2014. Sí, es correcto. ¿Usted sabía que habían que pasar 2 años para que pueda estar en este tipo de cargo que usted ostentaba? Para que responda. A ver, exactamente no sabía ese plazo exactamente, ¿no? Yo no soy abogado, no manejo el... Pero pero efectivamente habían pasado aproximadamente 2 años antes de mi nombramiento. Realmente no lo sabía. Desconocía, me enteré que había un plazo determinado, pero es más, en el estudio legal que hace el estudio ARBE sobre el tema del conflicto de interés, ellos mencionan que no hay ningún conflicto de interés porque el conflicto de interés no es retroactivo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que también provoca que, creo yo, que no haya ningún reclamo ni nada por el estilo. Continúe, congresista. Bueno, queda demostrado, señor presidente, el tema de la famosa puerta giratoria, pero lo que más me preocupa, ¿usted trabajó en el rediseño de Kuntur 2012, en el año 2012? Para que responda. En el año 2012 hicimos una consultoría para Odebrecht. El rediseño de Kuntur no exactamente. Hicimos consultorías en general, técnicas vinculadas a la última consultoría. Recuerdo que fue un análisis para ver la competitividad de ese gasoducto versus otras alternativas de suministro de gas natural hacia el sur, gas natural licuado, gas natural comprimido. Fue un análisis teórico-económico de comparación para ver si el gasoducto podía tener competencia respecto al suministro de gas natural licuado, por ejemplo. Ese tipo de análisis fue el que hicimos. El rediseño de Kuntur no fue una contratación que nos han hecho directamente los de Odebrecht. ¿Cuáles fueron los trabajos o en qué fechas los trabajos menores que usted realiza para Odebrecht? Sí, el trabajo que recuerdo claramente, y lo recuerdo claramente porque incluso los de Odebrecht, me imagino por una auditoría interna, me llaman hace, no sé, después de que pasó este problema, y me piden que le reenviemos el último estudio que habíamos hecho. Y ese estudio es un estudio de viabilidad técnica económica entre el gasoducto y otras alternativas de transporte. O sea, para ver el grado de competitividad que tenía el gasoducto respecto a otras modalidades de transporte. Es un estudio que dura como 6 meses porque es realmente bastante complejo. Y bueno, ese fue el último estudio que yo recuerdo haber hecho para Odebrecht, que se terminó en abril del año 2012. Bien. Continúe, congresista. Muchas gracias, presidente. En la segunda Fiscalía Anticorrupción hay una declaración de un colaborador eficaz. Signado, tengo también el código. El colaborador eficaz, y usted sabe que un colaborador eficaz tiene que dar información fidedigna para poder beneficiarse de la ley. El colaborador señala que en el 2014, en abril del 2014, se cambia precisamente al presidente del comité y usted sostiene reuniones con el señor Barata y el señor Mayorga. ¿Para que responda? No, eso es mentira. Yo nunca me he reunido con Barata. Lo conozco por referencias, sé que ha sido jefe de Odebrecht, pero nunca me he reunido con él. Bueno, Con el señor Mayorga, sí, me he reunido con Mayorga, hemos estado en el sector, pero no, nada más, con Barata nunca me he reunido. Continúe, congresista. Muchas gracias, presidente.
Me pide una interrupción la congresista Beteta. Congresista Karina Beteta, ¿tiene la interrupción? Sí, presidente, por su intermedio, ¿nos podría decir el señor Ramírez, cuando era presidente de Proinversión, para qué otra empresa o en el sector público trabajaba? Para que responda. Durante el periodo en el que fui presidente, aquí es importante, yo le dije al ingeniero Mayorga que le iba a apoyar porque solamente iba a ser un periodo corto de 2 meses, que lo apoye por ese periodo, porque faltaban 2 meses para que se entregue la licitación. Y yo tenía como cliente en ese momento a la empresa Gas Natural Fenosa, que no participó, por supuesto, en el gasoducto sur peruano. Esa era la empresa a la que tenía como cliente en ese momento. Y no recuerdo realmente otra empresa más, tal vez Promigas, pero no recuerdo la fecha exactamente, que nos ha contratado en algunos temas puntuales. ¿En qué fecha? Con Gas Natural Fenosa tenía una consultoría durante abril, mayo del 2014. O sea, y recuerdo claramente porque cuando me convocaron yo comuniqué eso, que por si acaso yo tengo un cliente que es Gas Natural Fenosa, que está en el sector gas y que chequeen si hay algún tipo de conflicto de interés, pero Gas Natural Fenosa no estaba participando en el proyecto y me dijeron que no había ningún, porque yo obviamente no iba a dejar a ese cliente, tenía que mantener obviamente mi compromiso hasta que termine el contrato. Pero ese es el cliente que tenía, digamos, durante ese periodo, durante el periodo que fui presidente del comité. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol. Sí, señor ha dicho que trabajaba entonces solamente en esas consultorías y se dedicaba exclusivamente a hacer el trabajo en Proinversión. ¿Cuánto percibía en el cargo de presidente de Proinversión? Y la siguiente pregunta, presidente, si al señor Eleodoro Mayorga él le pareció correcto que le podría haber propuesto y designado como presidente de Proinversión a sabiendas que usted habría prestado servicios a la empresa Kuntur, que finalmente fue la que ganó esta licitación. Gracias. Para que responda. La empresa Kuntur no es la que gana la licitación, ¿no? Gana un consorcio conformado por Odebrecht y Enagas de España. Bueno, efectivamente, pues yo no puedo hablar por el ingeniero Mayorga, tendría que preguntarle a él, pero él evalúa, dicho sea de paso, tampoco en el sector realmente no hay muchos especialistas en gas, pero evalúa y eleva mi currículum. Yo soy completamente transparente en ese momento. Yo efectivamente he dado servicios a Kuntur, a Odebrecht, a Trascogas relacionado con TGI, en fin, a muchas empresas del sector. Como es obvio, al ser una empresa de consultoría, uno obviamente busca el mercado y aquí el mercado local es muy pequeño. Yo no sé si le pareció bien o mal a él, pero yo tengo entendido por lo que él mismo me ha dicho que él necesitaba una persona con experiencia en el sector. Y efectivamente la experiencia que tuve en el sector, bastante rica, por cierto, yo creo que fue lo que motivó que él me pida que lo apoye en este importante proyecto. Congresista Lourdes Alcorta, ¿tiene la interrupción? Gracias. A mí lo que me sorprende el señor Ramírez son algunas cosas que uno saca entre líneas, ¿no? Si le preguntaron a cada uno de los miembros de la comisión si había visto una cosa extraña, rara, irregular, de una comisión, coime algo. Y usted dijo directamente no. Y después al señor Mayorga sí lo conozco. El señor Mayorga lo nombra usted, o sea, no es que lo conozco. El señor Mayorga saca al señor Guillermo ¿qué? Para ponerlo, no es que lo conozco, por ahí pasó, no lo conoce. Hombre, confianza tiene que haber sido usted para haberlo puesto en la comisión de inversión, sacar a una persona y ponerlo usted, que estaba en los dos lados, porque 2 meses, un día, o 24 horas, o 3 meses, o un año, no hace diferencia, es un tema de ética, señor Ramírez. O sea, no es cuestión de decir con la fortaleza y la fuerza que usted le pone a los tonos de las expresiones. Yo no estaba en este momento, yo soy un técnico, yo no estaba eso, el tono de voz le puede gustar a usted, pero a nosotros no nos va a convencer con el tono de voz. Lo que no encaja en ninguna parte de esta situación de su exposición es la ética.
Porque usted estaba en los dos lados, usted tenía conflictos de intereses, usted debió abstenerse. Y el señor Mayor sí lo conoce perfectamente. Sí. Lo que responda. Por supuesto que Mayorga me conoce. Yo nunca he dicho que no. Y justamente por eso es que me nombra, porque me conoce. Conoce. No, pero tampoco soy amigo de él, tampoco es que hayamos salido de noche a compartir ni nada por el estilo, o sea, nos conocemos del ámbito profesional. Básicamente eso, se conoce de mi capacidad como... A ver si se centra en la pregunta de la congresista y todo lo hace a través de la presidencia. Gracias. Muchas gracias, presidente. En el informe que señala Contraloría, y usted conoce el tema porque usted ha diseñado parte del proyecto, casi 70% del proyecto, se hacen una serie de cambios. Por ejemplo, en la cláusula 910.3 de la versión final del contrato de concesión, había una obligación de tener un operador calificado para el manejo del gasoducto. Sin embargo, en la versión final del contrato, de la que usted es presidente, se desnaturaliza ese contrato y se coloca que dicha potestad conferida al concesionario se puede cambiar después de 10 años, contabilizados a partir de la fecha de cierre, sin que el reemplazante cumpla con los requisitos de la precalificación y sin que requiera la autorización del concedente. Es decir, que el Estado peruano se despoja o lo despojan los funcionarios, lo despojan de la capacidad de determinar si ese operador es calificado o no es calificado. Puedo colocar ahí a un vendedor de gas, pero el Estado no puede decir nada. ¿Cómo es así que ustedes, conociendo las leyes, siendo funcionario del Estado, teniendo la obligación de cuidar el patrimonio del Estado, no se da cuenta de este pequeño detalle? Para que responda. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, esa es una... efectivamente ocurre un cambio ahí en el contrato. Dicho sea de paso, en las bases no hay modificación desde que yo entro, pero en el contrato sí. Yo mismo participo en la modificación de algunos aspectos del contrato. En este tema puntual, lamentablemente hay una mala redacción, hay una pésima redacción que más adelante se ha encargado de aclarar el abogado interno de Proinversión que se encargaba de redactar el contrato. Lamentablemente hay una mala redacción y se entiende como que, se entendería como que el concesionario podría cambiar de operador calificado incluso antes de los 10 años sin pedir autorización al concedente. Se entendería de esa forma. Pero de la lectura total de las bases, porque esto es lo que dice el contrato, de las bases, que es parte del contrato, realmente el operador calificado siempre debe cumplir con determinados requisitos y el concedente siempre debe autorizar todo cambio. Ese cambio realmente no favorecía al consorcio gasoducto surperuano, más bien ese cambio, de ser el caso, favorecería al consorcio gasoducto peruano del sur, porque ellos tenían 3 operadores calificados. El consorcio gasoducto surperuano solo tenía a Enagas como operador calificado. Entonces, ese cambio lo que hace es dar flexibilidad para que un operador calificado sea cambiado por otro operador calificado en cualquier momento. Pero obviamente el operador calificado siempre tiene que tener la calificación de tal, la experiencia y todo lo que se pide en las bases del contrato, ¿no? De la lectura, efectivamente, y yo también, cuando he leído esta parte, efectivamente me parece que hubo una mala redacción. Cuando hemos hablado al interno en Proinversión, el propio abogado dice que efectivamente, bueno, que redactó mal y lamentablemente yo no tuve la oportunidad de revisarlo en detalle, tengo que admitirlo, pero fue una mala redacción que yo creo que en todo caso, bueno, debió corregirse oportunamente, ¿no? Y eso es corregible de ser el caso, ¿no? Nombre. Si hubiese sido el caso, se hubiera corregido para mejorar la redacción. Congresista García Belaunde. Sería interesante que nos diga el nombre del abogado tan poco cuidadoso, digamos, en la redacción de esto, ¿no? Para que precise el nombre. El abogado es el señor Carlos Guzmán.
Muchas gracias, presidente. De la revisión al informe, la evaluación económico-financiera del proyecto de seguridad energética del gasoducto del sur, se puede mirar que se consignan como diferentes valores para el tema de la demanda y las reservas del gas, también de los líquidos del gas natural en el modelo económico-financiero para garantizar la sustentabilidad por los 30 años. Sin embargo, con respecto a la demanda, no se consigna para el proyecto ni se suscriben los compromisos del contrato del uso de transportes exigidos por la normativa pertinente. ¿Qué pasó ahí? Para que responda. No se consigna. No se consignan la demanda proyectada para todo el proyecto. Ya. Para que responda. Bueno, sí, gracias, presidente. Ese es una observación que hace la Contraloría. Yo, de la revisión que he hecho al estudio de Wood Mackenzie, porque eso es parte del estudio de Wood Mackenzie, yo sí veo una proyección, tal vez no sea la mejor, pero hay una proyección que hace el estudio de Wood Mackenzie. O sea, hay un estudio de demanda de Wood Mackenzie donde hay una proyección. Tal vez ese estudio de demanda, tal vez ha faltado fortalecerse el estudio de demanda. Yo, por ejemplo, he hecho mi propio estudio de demanda y yo como técnico puedo hacer ese tipo de estudios y yo realmente visualicé en su momento, porque ahora el proyecto ya se cayó, que la demanda para el gasoducto surperuano era una demanda realmente bastante potente, mucho más potente que la demanda que hubo para el caso de TGP o Camisea en su momento, muchísimo más fuerte. Como repito, nodo energético que se licitó primero, de esa manera se crea una demanda ancla, cosa que no ocurrió con Camisea, casi 300 millones y pico cúbicos por día. Se proyectaba una petroquímica, 100 millones y pico cúbicos por día, y ya son 400 millones y pico cúbicos por día. Los consumidores de toda la zona sur, fundamentalmente las industrias importantes, se estimaba una demanda de 50 millones y pico cúbicos por día. Ahí teníamos ya 450 millones y pico cúbicos por día, prácticamente desde el inicio del proyecto. Entonces, si los ingresos garantizados estaban vinculados a 500 millones y pico cúbicos por día, teníamos ya prácticamente 450 asegurados. Y ese subsidio del que se ha hablado antes solamente iba a ser un subsidio absolutamente marginal por el diferencial, que se iba a extinguir muy rápidamente. En mi opinión hubiera sido un proyecto mucho más exitoso que el de Camisea en términos de subsidio, entre comillas, por darle un nombre a ese sobrecargo a la tarifa eléctrica. Para hacer viable el proyecto, lo que usted me está diciendo es que se crean estos nodos. Para hacer viable el proyecto, sí, se crean estos nodos, las centrales de nodos. Exacto. Para tener una demanda ancla. Una demanda ancla siempre es importante en un proyecto, en un gran proyecto como este. Realmente en cualquier proyecto, uno no puede lanzarse simplemente al tener una oferta y ser ciego con la demanda. Se crea, efectivamente, se licitan las dos centrales térmicas que ahora conforman parte del nodo energético. Se licitan primero, de manera que ya se crea el compromiso de una demanda para generación eléctrica de este nodo energético. Entonces ya hay una demanda ancla que permite que este proyecto gatille con una demanda importante. Lo que no ocurrió con Camisea, por ejemplo. Continúe, congresista. Gracias. Con esta demanda ancla, no olvidemos que parte de esta demanda ancla es con precios subsidiados por los propios consumidores, por un lado, y por el otro lado, con un sobrecosto al sistema de energía eléctrico. ¿Se consideraron estos sobrecostos al sistema eléctrico y también el tema de subsidios en su esquema? Para que responda. Sí, el subsidio, entre comillas, que es el sobrecargo a la tarifa de transmisión eléctrica, sí estaba considerado, como mencioné, que corresponde al diferencial entre el volumen de esa demanda ancla inicial y el volumen máximo. Esa demanda ancla se tenía proyectado fortalecer, no solamente con el nodo energético, sino también con una industria petroquímica, de manera que la demanda ancla podía crecer. Dicho sea de paso, el nodo energético son dos unidades, una en Hilo y otra en Mollendo, que estaban en capacidad de poder generar con gas natural y tenían el compromiso, obviamente ahora que el proyecto ya no existe, es posible que el compromiso se pierda, el compromiso obviamente de conectarse al gasoducto surperuano y generar esa demanda ancla. Hoy que el gasoducto surperuano ya no está, de acuerdo a mis estimados y a los del COES, a partir del año 2019, año en el que debió llegar el gasoducto surperuano,
la demanda nacional va a requerir del funcionamiento de este nodo energético. Es decir, que entren a despachar las centrales que están instaladas en Hilo y en Mollendo, que hoy están culminadas pero paradas. Pero como no va a llegar gas natural al sur, tenemos que prepararnos porque ellos van a empezar a despachar con diésel. Y acuérdense de lo que les digo, la tarifa eléctrica se va a triplicar de precio a partir del año 2019 o 2020, según crezca la demanda nacional, porque no va a haber gas para el sur en volúmenes suficientes como para mover la maquinaria eléctrica que está instalada. Continúe, congresista. En el contrato de concesión se prevén las disposiciones que regulan el ingreso garantizado anual. Sin embargo, no contiene ninguna disposición vinculada a las obligaciones o a la garantía de reservas disponibles. ¿Qué pasó en esta parte del contrato? Para que responda. A ver, sobre el tema de las reservas es un tema bastante técnico y complejo para mucha gente, pero para resumir en este tema, Proinversión recibe el encargo de parte del Ministerio de Energía y Minas para desarrollar el proyecto del gasoducto sur peruano y el nodo energético. Quien maneja las reservas aquí en el país, quien administra las reservas, es el Ministerio de Energía y Minas, y ellos publican anualmente, actualizan un libro de reservas que maneja el Ministerio de Energía y Minas, y esa es la fuente oficial que tenemos en el país. Yo les puedo hablar mucho sobre el tema de reservas, pero tengo que hacer referencia a la fuente oficial, que es del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, lo que se toma como, y eso lo toma el Ministerio, porque basado en eso es que traslada el encargo a Proinversión, lo que se toma como referencia son las reservas publicadas, y eso es público. Pueden entrar a la página web del Ministerio de Energía y Minas y pueden ver ahí la cantidad de reservas probadas, probables, posibles, y la cantidad de recursos. ¿Ok? Y van a ver que entre reservas y recursos, aproximadamente en ese año lo que estaba publicado eran como 32 TCF. El término de reservas son volúmenes de gas que están en el subsuelo, pero que tienen un grado de comercialidad. Tienen ya algún vínculo comercial y por lo tanto ya tienen cierto compromiso con el mercado. Y por eso que toman el nombre de reservas. La reserva tiene una connotación comercial y financiera. Y los bancos te piden reservas, no recursos. Los recursos están en el subsuelo, pero no tienen vínculo comercial. Yo puedo tener gas en el subsuelo, pero no son reservas. En tanto no haya un proyecto que permita movilizar o monetizar esas moléculas denominadas recursos al mercado. Entonces, entre reservas y recursos tenemos aproximadamente como 32 TCF, o sea, terapies cúbicos o teracubic feet, que equivale a 32 por 10 a la 12 pies cúbicos de gas natural, y eso es obviamente mucho gas. Pero eso, repito, es un tema que el Ministerio de Energía y Minas maneja y sobre esa base da el encargo a Proinversión. Usted durante su exposición señaló que vio el informe McKinsey. ¿Lo consideró el informe de Wood Mackenzie durante la propuesta del diseño del contrato? Para que responda. Bueno, de hecho, el informe de Wood Mackenzie es la base para el diseño el diseño técnico, económico y comercial del contrato. Es la base. Perdón, ¿quién pagó ese estudio? Una interrupción, congresista. El estudio lo pagó Proinversión. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Yo no tengo la cifra exacta porque esa contratación se hizo antes de que yo ingrese como presidente del comité. Sé que costó caro, no tengo la cifra exacta realmente. Yo creo que el ingeniero Navarro, que estaba como miembro del comité en ese entonces, podría dar la cifra exacta. Congresista Alcorta. Te he dicho que eso se hizo antes que usted entrara. ¿Al cuánto tiempo entró después usted? Para que responda. Yo tengo entendido que a Wood Mackenzie se contrata en el año 2013, por lo menos unos 6 meses antes o tal vez 8 meses antes de que yo ingrese. Y usted conocía ya al señor Mayorga, obviamente, ¿no? Para que responda. Al señor Mayorga. El que lo puso en Proinversión, claro. En ese entonces lo conocía. Yo no digo que tomé té con él, pero lo conocía, ¿no? Sí, yo lo conozco a Mayorga, sí, de hace algunos años atrás, sí lo conocía. Continúe, congresista Marisol Espinosa.
Si usted conocía todos los detalles del proyecto del gasoducto, ¿cómo es que en el contrato no se garantizan los intereses del Estado peruano y se le dan mayores facilidades, en este caso al concesionario? Para que responda. Bueno, que no se garanticen los intereses del Estado peruano. A ver, en primer lugar, por este proyecto, el concesionario tenía la obligación. Primero, el proyecto es un proyecto autosostenible. El Estado peruano no pone un dólar. No pone un dólar para la inversión del proyecto. Toda la inversión la asume perdón, ¿puede repetir privado. esa? Perdón, presidente, disculpe usted. Sí. Es autosostenible. ¿Qué significa eso? Que el Estado no pone nada. ¿Quién lo pone entonces? Lo pone el concesionario. ¿El 100%? Lo que tenemos claro ahora, para todos los demás casos, lo que acaba de decir el señor, que lo pone todo el concesionario. En la concesión, todo lo pone el concesionario. El Estado pero no pone un centavo, ni la garantía ni nada, el concesionario. Está bien lo que he dicho. Continúe, congresista. Bueno, a ver... Para no hacer un debate y continuar, Bueno, continúe, congresista. Es un Luego, contrato de si no, vamos a hacer un debate. A ver, chicos. Congresista. A ver, en un tema, en el contrato, básicamente, usted ha señalado que las facilidades son para el gobierno, para el gobierno o para el concedente. Nosotros hemos verificado algunos de los datos y las mayores facilidades son para el que ganaba la concesión. ¿Cómo es que ustedes, al momento de definir el contrato, cuidan los intereses de los peruanos o del país? Para que responda. Sí, gracias. A ver, primero está, digamos, el tema de la garantía que viene del sobrecargo de la tarifa eléctrica, que lo pagan todos los peruanos, que ese es un mecanismo, bueno, que se ha aplicado desde la ley de promoción que se creó en el año 2009, perdón, en el año 1999, que se aplica con Camisea. Ese es un mecanismo que ya existía y se pretendió aplicar exactamente igual como se aplicó en el caso de TGP en este caso. Eso se aplica para, obviamente, minimizar el riesgo comercial del concesionario, para darle incentivos y que haya, obviamente, competencia. De otra forma, si no se, en mi opinión, si no se otorga esa garantía por red principal o ingresos garantizados anuales, en mi opinión, simplemente no hay concesión, no habría concesionario. Eso le da seguridad al proyecto. En efecto, ese diferencial, que en este caso iba a ser pequeño en relación al proyecto Camisea, porque solamente iba a cubrir el diferencial respecto a la demanda real del mercado. En mi opinión, el mercado iba a responder muy bien con el nodo, con la petroquímica y con la demanda del sur, de manera que se iba a llegar a los 500 millones garantizados muy rápidamente, y una vez que se llega a los 500 millones simplemente desaparece ese aporte del sector eléctrico, desaparece el aporte. Ese es un tema que efectivamente existe y está en el mecanismo de la ley de promoción. Sin embargo, el Estado no saca dinero del erario nacional, absolutamente nada. La inversión, el total de la inversión es incurrido por el concesionario, totalmente. El total de la inversión es incurrido por el concesionario. O sea, él asume la inversión, él asume el riesgo de la inversión, porque puede que en la práctica la tarifa que él reciba por el servicio de transporte de gas puede que no cubra esa inversión, puede que tenga muchos problemas durante la inversión y la inversión sea mayor a la estimada, pero él asume el riesgo de la inversión. Para terminar. A ver, una interrupción. Sí, creo que mejor vamos a redondear. A ver, congresista. Es que salvo que yo haya entendido mal, ¿no? O sea, esa cuota que nosotros hemos estado pagando en el recibo de luz, que felizmente ya desapareció, o sea, ellos corren todo el riesgo, y la concesión es esa. Pero ¿quién paga la garantía? Con ese porcentaje que hemos pagado todos los días en el recibo de luz, ¿quién paga? Nosotros hemos pagado la garantía. O sea, ellos corren con todo el riesgo y nosotros ponemos la garantía. A ver, explíqueme. Bueno, eso para que responda. Eso es cierto, nosotros, todos los usuarios eléctricos, ponemos esa garantía. Pero ese no es un tema nuevo, por favor. Eso es un tema que se viene aplicando desde la época de Camisea. Nosotros ponemos la garantía. Bueno, también se hubiera vetado de igual forma el proyecto de TGP, que tuvo exactamente el mismo mecanismo. Y ese mecanismo está en la ley de promoción del gas natural.
Ese mecanismo existe, está basado en una ley. O sea, no es que se le haya ocurrido al comité actual su aplicación. Entonces, ahora, la lógica de esto, si me permiten explicar, la lógica es que el usuario eléctrico hace un aporte para cubrir ese diferencial, ¿ok? Hace un aporte porque el usuario eléctrico finalmente es el principal beneficiado. ¿Por qué? Porque hay un precio especial para las centrales térmicas que usan gas natural. Hoy, por ejemplo, en el caso de Camisea, las centrales térmicas pagan $2 por millón de BTU por el gas natural y el resto de usuarios, hablando de Boque Pozo, pagan $3 millón de BTU. Las centrales térmicas tienen un precio especial respecto al resto de usuarios. Y eso hace, obviamente, que se traslade a los usuarios a través de una tarifa eléctrica mucho más cómoda. Y esa ha sido la razón, la presencia de gas, la razón por la que los precios de la electricidad en el Perú son uno de los más bajos de Latinoamérica y el mundo. Bueno, sin contar obviamente Venezuela, ni Bolivia, ni otros países que subsidian totalmente su energía, ¿no? A ver, Congresista, con la última interrupción para que culmine. O sea, nosotros somos los beneficiarios, ellos hacen todo. Usted ha dicho que ellos corren con el riesgo, nosotros ponemos la garantía. ¿Quién corre con el riesgo? ¿Ellos o nosotros? Porque si no funciona, no lo hacen o lo que sea, ellos corren con el riesgo y nosotros ponemos la garantía. ¿Quién corre con el riesgo? ¿Ellos o nosotros? A ver, ellos corren con el riesgo de la inversión, ¿ok? Con el riesgo de la inversión. Pero a través de ese mecanismo de ingresos garantizados vía sector eléctrico, se reduce el riesgo comercial, ¿ok? El sector eléctrico minimiza el riesgo comercial. Si quiere llamarle nosotros, que somos todos los usuarios eléctricos, efectivamente hacemos el aporte para garantizar que el riesgo comercial sea cero. Eso es cierto, así está en la norma y en la ley, eso no lo digo yo, eso está en la ley. Sí, efectivamente está en la ley, pero esta ley no se olvide que es enviada por el Ejecutivo para que la apruebe el Congreso. Y la ley ya viene viniendo casi del Ejecutivo, no se aceptan mayores cambios acá. Pero ahora, señor presidente, ya no tengo más. Bueno, la única pregunta que tenía era si usted participó en el estudio de factibilidad de distribución para el gas natural por redes en Piura. ¿Para que responda? Sí, participé, de hecho he participado en muchos estudios. Uno de ellos ha sido el de Piura, contratado por la empresa Sechura Oil and Gas. Sí, he participado en ese proyecto. Congresista. Trabajó para Graña y Montero también en el 2012. Para Graña y Montero hemos hecho algunas consultorías también. Sí, tal vez el año 2012, no recuerdo exactamente, tal vez sí. Sí, debe ser, pero no para una concesión. Bueno, hicimos un estudio para Graña y Repsol. Hicimos un estudio relacionado a un proyecto de distribución de gas natural en Piura. Pero el proyecto más importante que hicimos en Piura fue para la empresa Sechura Oil and Gas, que solicitó la concesión para distribuir gas natural en Piura al Ministerio de Energía y Minas y finalmente eso también quedó truncado. Gracias, presidente. Presidente, nada más quiero dejar constancia en actas que lo que nos venden a todos los peruanos como la gran inversión, la gran apuesta de la inversión en el país, en realidad termina siendo un mito, porque el Estado peruano entrega al concesionario, que no es igual que una APP, hay que diferenciar concesión de APP, que son dos modalidades de sistema de inversión privados, pero totalmente diferentes. En el sistema de concesión se entrega, por eso se le entregan por muchos años al concesionario para que pueda obtener utilidad o retorno de su inversión. Sin embargo, lo que se hace, las modalidades de contratación que se han realizado, señor presidente, y eso es lo que quiero que conste en actas, es que se creaba demanda para el concesionario, pero además de demanda se creaba, señor presidente, una serie de subsidios, no solamente el CASE que acabamos de eliminar, sino otro que todavía persiste, y creo voy a pedir el apoyo también de los señores congresistas a través del ACE, que es este famoso subsidio y para las empresas. La empresa no arriesga nada, tiene riesgo cero. Entonces cualquiera puede venir, crear su empresa, decir voy a invertir, pero en la práctica, ¿cuál es su inversión? Porque le pide al Estado la garantía y con esa garantía se va al Banco de Inversión Internacional diciendo, mira, yo tengo un contrato con el Estado peruano y con ese contrato
obtengo mi crédito. Encima no lo obtienen a precios baratos, sino lo obtienen a precios, ya hemos visto el día de hoy, que quieren cobrar hasta 22% como un crédito de consumo cuando puedes obtener un crédito mucho más barato. Creo, señor presidente, que en las circunstancias en las que está el país es oportuno poner en actas y que queden estos mecanismos inválidos de inversión que al final no solamente estafan al Perú, estafa el bolsillo de cada ciudadano peruano, porque somos los peruanos con el pago de la tarifa eléctrica los que terminamos subsidiando a través de una propuesta del Ejecutivo, proyectos que al final no corren los inversionistas ningún riesgo, a riesgo cero. Gracias, presidente. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde tiene el uso de la palabra. No, muy bien, la colega Espinosa ha resumido muy bien lo que se dice y lo que se piensa. Es decir, queremos gas, pero lo vamos a pagar por adelantado. Es la famosa política del prepago, ayudado con técnicos peruanos que se prestan a esta expoliación al pueblo peruano, porque es una expoliación haberle sacado a los peruanos a través del residuo de luz una serie de dineros mensuales que iban a durar muchos años para construir un gasoducto gratis. O sea, ¿le parece bien al señor Ramírez que le paguemos nosotros el gasoducto a una empresa que va a hacer su negocio? O sea, ¿le parece bien que todos los peruanos, el de Chumivilcas o el de Pucallpa o el de Cajamarca, que no van a recibir gas probablemente del sur nunca, tengan que estar financiando, pagando 100% el gasoducto para que unos señores transporten el gas y lo vendan después y hagan su propio negocio y cobren por otro lado? O sea, ¿el concepto mismo le parece adecuado? Sé que lo han hecho en Camisea, otra circunstancia, otro motivo, y era un gas allí almacenado en el subsuelo del año 85, el APRA no avanzó, se chupó un poco ante la protesta del alcalde Estrada del Cusco y luego se perdió la oportunidad de renegociarlo con el ministro Cama en época de Fujimori y finalmente salió a la luz con esta empresa argentina que se ganó la licitación. Pero en fin, pero eso fue una excepción, fue durante 3 gobiernos que no se pudo sacar el gas, por diferentes motivos. La pregunta es, ¿el señor Ramírez cree o en qué parte del mundo los ciudadanos de un país tienen que estar financiando, prepagando y regalando un gas para que una empresa pueda explotar el gas durante 30 años? O sea, ¿conoce alguna otra experiencia aparte de la del Camisea en esto? Para que responda. ¿Cómo no? Este es un mecanismo que se diseñó en el año 1998 en el gobierno de Fujimori, 98, y se publicó la ley en 1999. Yo no conozco otro mecanismo igual que este, pero quiero señalar, yo no estoy necesariamente de acuerdo con el mecanismo, es un mecanismo que existe en la ley y que se ha aplicado. En mi opinión, es un mecanismo que funcionó y que permitió que las tarifas eléctricas no se incrementen, porque de lo contrario, si no tuviéramos todo el gas que tenemos hoy de Camisea generando electricidad a precios tan bajos, tendríamos que echar mano del diésel o del petróleo residual y las tarifas eléctricas con toda seguridad hoy estuvieran por lo menos 2 veces más de lo que estamos pagando hoy. De manera que en el análisis costo-beneficio, en mi opinión, el beneficio es mucho mayor que el costo para el usuario eléctrico. Esa es mi opinión, al margen de cómo me parezca el mecanismo. El mecanismo efectivamente ha sido criticado. Hay quienes señalan que sería más transparente que el gobierno saque dinero directamente del erario nacional, que forme un fondo y que le diga al inversionista, bueno, si esto no cubre tus costos, yo te voy a dar año a año directamente del erario. Obviamente que también sería absolutamente criticado. Lamentablemente en países como el Perú, incluso Colombia, Chile, incluso Brasil, la demanda que tenemos de gas natural en países como los nuestros, que no tienen una gran industria y tienen un nivel de crecimiento relativamente chico, somos países pequeños, la demanda potencial de gas natural tiende a ser muy pequeña y
Y los inversionistas obviamente se retraen y dicen, bueno, simplemente no voy a invertir esos 2.000, 4.000 millones de dólares, que significa la inversión, o 3.000 traído a valores del 2014, 2015. No los voy a invertir porque hay mucho riesgo, porque el mercado no existe. O sea, ¿quién va a pagar la tarifa de transporte si el mercado no existe? No existe un mercado. Entonces, nadie va a poner obviamente $1 en un proyecto tan riesgoso comercialmente. Y así ocurre. O sea, nadie va a invertir ni 1.000, ni 2.000, ni 4.000 millones de dólares si es que no tienes alguna garantía de demanda. Y la garantía se creó de esa forma. ¿Cómo se han desarrollado los gasoductos en otros países? No hablemos de Estados Unidos porque ahí tienen una gran demanda que simplemente nace un ducto y tiene ya toda su demanda comprada. ¿Cómo se ha desarrollado, por ejemplo, hablemos de Colombia, que es el país vecino que tiene más experiencia en gas bueno, después de Argentina, en Latinoamérica? Ecopetrol directamente ha construido todos los gasoductos que existen actualmente en Colombia. Después se creó la empresa estatal Ecogas. Ecogas asumió todos los activos de Ecopetrol, de gas, y luego Ecogas transfirió esos activos al sector privado. Pero lo hizo Ecopetrol. Y al final los costos de esos gasoductos se hundieron. Esa es la forma de cómo Colombia ha podido masificar. Porque nadie puede hundir tanto dinero teniendo un riesgo muy alto de demanda. O sea, el problema es el riesgo de demanda. Si no se hubiera diseñado un mecanismo como este, en países como los nuestros, como el Perú, que es un país pequeño, sin demanda, sin cultura de gas, con poco crecimiento, simplemente ese riesgo no lo hubiera asumido ningún privado y no hubiéramos tenido gas de camisea ni, bueno, eso es lo que les puedo decir. Bien, presidente. Continúo, congresista. Pero, en fin, por 7.300 millones más 900 millones aproximadamente por año, por 30.000 millones en 30 años, se hubiese podido hacer muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, porque finalmente el usuario es el que lo paga. Pero, en fin, el señor Ramírez, ¿qué le parece? Él ha dicho que tiene ética, ¿no? Él ha dicho que tiene ética, señor presidente. ¿Y tiene ética el señor Mayorga también, por ejemplo, cuando el señor Mayorga hacía gestiones, su jefe y su mentor y su promotor y su auspiciador? El señor Mayorga tiene ética cuando un día hacía gestiones para una empresa de petróleos del norte, Interoil, y al día siguiente que era ministro le entregaba la prórroga de la concesión. ¿Eso es ética o le parece que es un error o está bien? Para que responda. Bueno, respecto al señor Mayorga, yo creo que tienen que preguntarle directamente a él. No. Le pregunto a usted qué le parece. ¿Eso es normal? ¿Eso es usual en su mundo tan pequeño del gas y del petróleo? ¿Eso es normal? Yo creo que se han dado casos antes en el que un consultor asume un cargo público. De hecho, el actual ministro de Energía y Minas también ha sido consultor, al igual que el ingeniero Mayorga. Hay casos, probablemente, bueno, obviamente con esta experiencia yo realmente no asumiría ningún cargo público en el futuro. Voy a dedicarme a mi actividad privada, a lo que he venido haciendo, porque creo que es muy riesgoso trabajar para el sector público habiendo trabajado para el sector privado, sobre todo como consultor en diversas empresas. Yo voy al hecho de que a mí me piden un apoyo, porque el proyecto tambaleaba, el proyecto estaba débil, me piden un apoyo para que revise los aspectos técnicos del proyecto, porque no tenían idea de cuánto iba a ser la tarifa que se iba a trasladar al sector, a los consumidores del sur. Y simplemente, bueno, yo doy el apoyo correspondiente, le digo que sí, perfecto, ok. El proyecto necesita apoyo y bueno, yo pude decir que sí, pude decir que no. Le dije que sí porque me lo pidió el ingeniero Mayorga, que estaba liderando efectivamente el proyecto. Pero bueno, eso pasó, acepté el cargo, dejé de ser asesor técnico de Proinversión y pasé a ser presidente de este comité. Creo que fue una experiencia interesante, pero a la luz de todo lo que ha pasado, una experiencia que ha tenido consecuencias para mí, para mi persona, mi familia, completamente negativas, ¿no? Tanto en el tema personal, familiar, económico, etcétera. Y realmente en el futuro, cuando me pidan apoyar al gobierno, definitivamente no lo voy a hacer porque las consecuencias son
son complicadas. Presidente, Continúa, congresista. el Camisea tiene, el gasoducto de Camisea son 700 kilómetros que costaron cerca de 800 millones de dólares, aproximadamente un millón por kilómetro o un poco más. Y la geografía es muy parecida más al sur, ¿no? El gasoducto del sur tiene 1000 kilómetros y en vez de costar 1.000 millones o 1.300, que es lo que debía costar originalmente, ha salido costando, bueno, 7.000, 5.000, 7.000 o 20.000 o 25.000, no se sabe cuánto porque finalmente no se ha construido. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre por qué pasamos de un millón de dólares por tubo, por kilómetro de tubo, a 7 millones de dólares por kilómetro de tubo, tomando en cuenta que en todo caso el fierro o el acero de los tubos, de los ductos, pueden haber sufrido variación? El acero en el mundo ha subido un poco y eso es fácil calcularlo. Pero ¿por qué tanta la diferencia? ¿Por los ramales? ¿Cuál es la diferencia? Si nos puede decir, ¿cuál es la diferencia? Porque según otros ingenieros que han salido a hablar sobre el tema, el proyecto es casi igual. El proyecto de Contour con el de Odebrecht posteriormente, el que lo heredó, son casi lo mismo. Hay muy pocas variaciones y no se justifica ese cambio tan abrupto de costo. Entonces, ¿cuánto es el costo, en todo caso, con la experiencia que tiene el señor Ramírez, cuál es el costo por kilómetro de un ducto de esa naturaleza? ¿Para que responda? Sí, cómo no. A ver, en primer lugar, el gasoducto de TGP de cifras que no son oficiales, pero que los que estamos en el sector conocemos, costó un valor del orden de 1.500 millones de dólares. Definitivamente TGP gastó un dinero que no tenía contemplado y por esa razón, si ustedes revisan los estados financieros de TGP en los primeros años, están en rojo todos los primeros años, perdiendo dinero. Y construyeron muy rápidamente porque la fecha de vencimiento de plazo para la puesta en operación comercial se vencía. Entonces lo que tenemos con el caso de TGP, en mi opinión, son 1.500 millones de dólares para 700 kilómetros de ducto. ¿Ok? Entonces estamos hablando de aproximadamente 2.5, poco más de 2.1 millones de dólares por kilómetro. Dicho sea de paso, y es un gasoducto, tal vez ustedes no lo sepan, pero es un gasoducto mal construido. Entonces estamos hablando de 2.1 millones de dólares por kilómetro en el caso de TGP, gasoducto mal construido. Tuvo aproximadamente 11 fallas en los primeros años, en la zona selva. 2.1 millones de dólares por kilómetro. En el caso del gasoducto surperuano, tenemos 3.500 millones, 3.600 millones de dólares según McKinsey. ¿Ok? En mi opinión, si hablamos del año 2014, estamos hablando de 3.000 millones de dólares, en mi opinión. ¿Ok? Los valores que tenemos referenciales de 4.000 son del año 2019. Mi opinión, en el año 2014 son 3.000 millones de dólares. Para 1.100 kilómetros de gasoducto. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 2.8 millones de dólares por kilómetro en el caso del GCP versus 2.1 millones de dólares en el caso de TGP. 2.1 en el caso de TGP versus 2.8 en el caso del gasoducto surperuano. Uno a valores del año 2004, fecha que se terminó la construcción de Camisea, y el otro a valores del 2014. Esa diferencia en el tiempo ya explica ese diferencial unitario de 2.1 a 2.8 millones de dólares por kilómetro. Y efectivamente, como dice el congresista, entre un periodo y el otro, casi 10 años, efectivamente 10 años de diferencia, efectivamente subió el costo del acero,
subió la mano de obra, subió el precio del combustible. El combustible costaba, el precio del barril de petróleo costaba 20, 30 dólares en el año 2004. En el año 2014 llegó a costar, bueno, encima de los 100 dólares barril. Y esas son las razones que explican ese incremento de costo unitario, de 2.1, en mi opinión, a 2.8, 2.9 millones de dólares. Congresista. Bien, presidente. Sí, Armando Villanueva quiere hacerme una pregunta, presidente. Congresista Armando Villanueva. Si los kilómetros construidos o previstos para el gasoducto sur peruano son 1.040 aproximadamente y los costos son 4.300 millones de dólares, estamos hablando de un costo aproximadamente de 4 millones por kilómetro y no de 2.8. No sé si estamos de acuerdo con esa cifra. En todo caso, la cifra que acaba de darnos, 2.8, no se corresponde con la realidad. Para que responda, señor Ramírez. Sí, los 4.000 millones de dólares es un valor que corresponde al año 2019, año de la puesta en operación comercial. Es un tema que no se entiende, que mucha gente no lo entiende, pero los valores se llevan a la fecha de puesta en operación comercial siempre, porque en esa fecha también se traen los valores futuros del costo de operación y mantenimiento. Pero volviendo al punto, son 4.000 millones de dólares al año 2019. La concesión se firma en el año 2014. A valores del año 2014 hay que reconocer un interés intercalario y eso es parte de la mecánica tarifaria, de la mecánica del reconocimiento de los ingresos que recibe el concesionario, aquí y en cualquier parte. Hay un interés intercalario. Ese interés intercalario que cada dólar que ingresa a la concesión renta, y hace que esos valores, aplicado el interés intercalario, lleguen a 4.000 en el año 2019, aplicando exactamente lo inverso hacia atrás, trayendo los 4.000 del año 2019 hacia el año 2014, aplicando una tasa de descuento, llegamos aproximadamente a 3.000 millones de dólares, que es lo que yo he manifestado. Presidente. Continúe, congresista. Esa es una novela. Lo que el señor Ramírez está hablando es de una novela. Digamos, una filigrana económica, presidente. Una filigrana financiera. O sea, un gasoducto que estamos pagando hace unos meses atrás a través del recibo de la luz, ¿vamos a colocarlo a valor del año 19? ¿Cuánto puede ser el valor del año 19? ¿Cuánto? Puede haber mañana una guerra mundial, de repente Trump ataca a Irán y eso puede irse abajo o se va arriba. ¿Cómo pueden calcular eso? O sea, estamos hablando pues de una ficción, de una novela ficción, porque de cuando aquí, claro, las cifras aguantan todo. Es decir, los economistas con las cifras juegan y te demuestran cualquier cosa. Entonces, con ese criterio, ¿cuánto vale este edificio, presidente, que fue construido hace 100 años? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? A ver, este edificio, a ver, el señor Ramírez, calcule usted cuánto vale. Este edificio costó 100.000 soles el año 1909. Tiene casi 110 años tiene el edificio. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuánto vale ahora? ¿Lo calculamos al precio del dólar, a sus intereses? ¿Lo calculamos al precio del oro? ¿Ah? ¿Lo calculamos al precio de la libra esterlina, que era la moneda fuerte el año 8, el año 9? ¿O lo calculamos al valor de reposición? ¿O lo calculamos de acuerdo al valor de las cosas? ¿Cuánto valía, por ejemplo, un kilo de arroz hace 110 años y cuánto vale un kilo de arroz el día de hoy? Ese es un poco el valor de reposición. ¿Cuánto valía, digamos, un kilo de carne hace 110 años y cuánto vale ahora? ¿O cuánto valía, bueno, no sé, un automóvil? Creo que en esa época no había automóviles, recién empezaban, ¿y cuánto vale ahora? O sea, ese es un valor de una especie de reposición. ¿Cómo calculamos? Hay 5 maneras de calcular, o 4. Él está haciendo lo mismo, está especulando. Porque el 19, no, si estamos pagando el oleoducto a partir de ahora, y ahora se está pagando también. Entonces, eso es una ficción, eso es para justificar que cuesta 4 millones cada tubo en vez de costar 1 o 2. O sea, es fácil así jugar con las cifras. Entonces, yo le pregunto, ¿quién es el
artista de esta filigrana financiera? ¿A quién se le creó? ¿Quién lo inventó? ¿Fue idea de él? ¿Fue idea del señor Odebrecht o de Barata, que era tan ingenioso, o de Serra, que era tan simpático? En fin, ¿quién fue el creador de esta arquitectura, de esta filigrana financiera, presidente? Para que responda, señor Ramírez. Bueno, es un tema que efectivamente puede ser difícil de entender para los que no están en este negocio. Ese famoso costo del servicio puesto en el año 2019 a la puesta en operación comercial se consolida en ese año porque a partir de ese momento se empieza a dar el servicio de transporte. Y ese costo del servicio puesto en ese año se traduce en una tarifa a cobrar a los clientes, recién a partir de ese momento. Esa es la razón por la que todo se lleva al año de puesta en operación comercial, de puesta en servicio del sistema de transporte. Razón, repito, ese costo de servicio que conglomera la inversión pasada, llevada al año 2019 y consolida también todos los flujos futuros de costo de operación traídos al 2019, se consolida en un valor que se conoce como costo de servicio, que se traduce en una tarifa que se cobra a partir del año 2019, esa es la razón. Pero toda esa novela que menciona el congresista, yo sugeriría, bueno, yo he dado mi explicación, si no la han entendido, lamento que haya sido así, pero yo sugeriría que inviten a alguien de Osindermin, porque en Osindermin hay un área de regulación de tarifas que son los expertos del lado del oficialismo, del lado del gobierno, es una institución estatal del Estado, del lado del Estado, que son los que manejan el tema tarifario. Entonces, yo recomendaría que con un poco de tiempo inviten a alguien de Osindermin que esté involucrado con estos temas de gas. De hecho, la gente de Osindermin ha revisado el contrato y ha revisado todo el mecanismo tarifario. Esto no lo he decidido yo, ni el comité, ni el consejo directivo, ni por inversión. O sea, las versiones del contrato han circulado, incluso han circulado a los postores, todos los postores que han dado su visto bueno, han circulado a Osindermin, ha circulado al MEF. Entonces ha sido revisado por Osindermin, sobre todo la parte tarifaria, porque estos temas de los que hablamos son temas tarifarios, son temas que tienen que ver con aspectos tarifarios. Y la tarifa suele ser un tema complejo, ¿ok? Pero yo he tratado de explicarles y de ser lo más claro posible, pero así es como se maneja el tema tarifario. Se consolida la inversión y la operación y mantenimiento en un valor llamado costo del servicio, puesto en un momento en el tiempo. Un momento en el tiempo a partir del cual se puede empezar a cobrar el peaje correspondiente. Presidente, gracias, presidente. El gasoducto más importante construido en los últimos años es el que va del mar Caspio al mar Mediterráneo. Es un gasoducto que tiene casi 2.000 kilómetros de largo y pasa por varios países y llega a Turquía, al mar Mediterráneo. Costó 3.600 millones, 2.000 y pico kilómetros. Ahí no se calculó cuánto costaría dentro de 5 o 10 años que empezaba a funcionar. Ya está funcionando, por supuesto, hace 3 o 4 años. Y se demoraron 5 años en hacerlo. Pero ahí no se construyó eso. Y ese gasoducto es muy importante. Es el último que se ha construido en el mundo y el de mayor volumen de esa naturaleza. Entonces, la pregunta es al señor Ramírez, cuando lo contrata una empresa como Odebrecht para hacer este tipo de estudios, ¿él piensa en el Perú? ¿Piensa en Odebrecht? ¿O piensa simplemente en cobrar unos honorarios abultados? ¿Él tiene sentimientos peruanos? ¿Se siente peruano? ¿Se siente que puede defender los intereses del Perú cuando hace un estudio de esta naturaleza? ¿O no? ¿O simplemente se entrega como un profesional libre pensante de cualquier nacionalidad y que hace lo que más o menos el cliente le ha pedido? Para que responda. A ver, en primer lugar, por supuesto que yo siempre pienso en el Perú. Es un país que a mí me ha dado mucho, ¿ya? Y estoy agradecido con el país. Aquí el tema es un tema técnico. Los costos de un gasoducto pueden variar muchísimo de un lugar a otro por la complejidad logística de cada zona. No por el material es el mismo. Por ejemplo,
en una regla muy práctica, yo le podría decir que hacer un gasoducto en la costa cuesta como 1, en la sierra cuesta como 2 y en la selva puede costar como 4, como 5 o como 6, por la complejidad logística que se tiene trabajar en la selva. Hacer un gasoducto en Piura es muy sencillo, puede costar $500 dependiendo del diámetro, $1.000.000, $500.000 el kilómetro. Hacer un gasoducto en la selva es un tema muy complejo y esa es la razón por la que TGP inicialmente perdió plata, porque creyeron que con toda la experiencia que tenía, que traían de Argentina, hacer un gasoducto en las Pampas Argentinas era lo mismo que hacer un gasoducto en el Perú. Y se equivocaron. Hacer un gasoducto en la selva peruana es un tema muy complejo. Es como hacer un gasoducto en Manaos. Es absolutamente complejo. Y los costos se pueden disparar respecto a un gasoducto base de la costa, que puede costar como 1, en el otro caso pueden costar como 5, o como 6, o como 8. Básicamente por la complejidad logística, por la pluviometría, que es feroz, que interrumpe los trabajos permanentemente, por el suelo, por el terreno, que es arcilloso, ¿okay? que no permite acceso con facilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el valor del gasoducto? Una explicación muy genérica. Finalmente este cálculo viene de McKinsey, ¿okay? Yo puedo tener mis propios cálculos, pero viene de Wood Mackenzie, así que ustedes lo pueden revisar en los documentos que tiene Proinversión. Pero una explicación que yo podría darles como técnico es que los costos en la selva peruana son muchísimo más caros, probablemente 4 o 5 veces más caros que los de la costa, por la complejidad logística de la selva peruana. Para hacer un trazado de la selva peruana hay que probablemente volar algunos cerros, hay que construir accesos, es un tema absolutamente complejo. Y este gasoducto sur peruano, a diferencia del de Kuntur, tiene mucho más infraestructura justamente en la zona de mayor complejidad y de mayor costo. Y eso lo hace obviamente más caro. Presidente. Continúe, congresista. El Perú le ha dado muchas satisfacciones al señor Ramírez, es evidente. En su estudio o su empresa consultora, ¿cuántos trabajadores tiene? Para que responda. Bueno, en los últimos años realmente me ha ido bastante mal por todo el tema mediático y político. Cada vez hay menos empresas que quieren trabajar con la empresa que tengo. Hoy solo tengo 2 trabajadores. Bueno, 3 con la persona de servicio. ¿Y cuánto factura el estudio, cuánto ha facturado en su mejor época o en su peor época? Para que responda. Bueno, mi peor época puede ser hoy, tal vez facture tal vez unos $10.000 mensuales, $15.000 mensuales. Y de ahí sale su sueldo, es evidente, ¿no? Obviamente, a veces 0. Pero he tenido muchos meses con 0 de facturación en los últimos tiempos. Sí, bueno, esa es la respuesta. Pero no le dio tan mal a usted en los años que es el 2016, 2015, ¿no? Donde se estaba trabajando para el gasoducto, había consultorías, porque vemos aquí que usted tiene 11 propiedades. ¿11 propiedades? ¿De dónde? Bueno. Para que responda por la presidencia. Acá veo que tiene, y tiene además un crédito en esa época tenía un crédito de 3.200.000 soles, ¿no? Ahora ha bajado un poquito. O sea que las consultorías le han dado dinero, es evidente, ¿no? Y claro, si la consultoría está ligado a que amigos suyos es el ministro como Mayorga y que usted ha sido además miembro del comité de proinversión, etcétera, entonces evidentemente sus servicios son más requeridos, ¿o no? No. ¿Para que responda? Definitivamente no. El hecho de que yo conozca al ingeniero Mayorga, eso no me ha dado a mí ningún beneficio, ni antes ni después de ser nombrado presidente del comité. Nunca he trabajado con Mayorga. Nunca hemos participado en ningún proyecto juntos. Los servicios que la empresa que hasta hoy manejo ha dado, y podría decir que he tenido éxito, es básicamente por el reconocimiento que tenemos en el mercado peruano. Básicamente es todo. Y cuando han habido oportunidades, pues hemos participado en los proyectos que han habido, hemos participado en concursos públicos, en muchos concursos públicos, muchos de ellos los hemos perdido, otros los hemos ganado, pero yo puedo considerar que soy una persona competitiva en el sector. He tenido gente que yo mismo he formado, muchos ingenieros que he formado de la Universidad Nacional de Ingeniería,
que los he hecho competitivos. Bueno, hoy lamentablemente he tenido que dejarlos marchar porque no tengo suficiente trabajo. Pero si me ha ido bien en algunos años, ha sido básicamente porque hemos sido eficientes y hemos sido competitivos. Porque en el mercado peruano realmente hay poca competencia en el sector en el que estoy. Más bien competimos con empresas colombianas, argentinas, venezolanas, que llegan al mercado peruano y competimos con ellos. Así que no tiene nada que ver con las cifras que usted maneja, mi relación con el señor Mayorga, absolutamente nada. No tiene absolutamente nada que ver. En el negocio de la consultoría uno tiene que dar un buen servicio para que lo vuelvan a contratar. Y esa es la razón del éxito que usted ve. Y por otro lado, respecto a que tengo no sé cuántas propiedades señaló, eso es absolutamente falso. Yo tengo hoy una sola propiedad y el 80% de esa propiedad le pertenece al banco. Hasta hace tal vez 2 o 3 años tenía 2 propiedades, pero igual ambas hipotecadas con una participación del banco del 80%. Hoy solo tengo una que la uso como casa oficina, porque obviamente he tenido que reducirme al máximo porque el mercado no me ha sido favorable para nada recientemente. Para terminar, presidente, ¿qué cosa es que conteste el señor Ramírez la empresa Tegas, EIRL Tegas, aparte de Latin Energy Global Service, ¿no? Tegas, ¿qué cosa es Tegas? ¿Una empresa también propiedad de él? Lo que responda. Tegas es una empresa que yo constituí en el Perú, si mal no recuerdo, en el año 1992. Cuando regresé de Italia, yo fui becado a Italia, a una escuela del Grupo ENI. El Grupo ENI es Ente Nacional Hidrocarburos, es como un Petroperú, pero mucho más grande en Italia. Ellos tienen una escuela de capacitación. Yo estuve entre el año 91 y 92 becado para hacer un curso de Ingeniería de Gas Natural en Italia, y a mi regreso de Italia formé esta empresa para dar servicios al sector. Estuve trabajando con esta empresa 2 años. El mercado lamentablemente no era muy dinámico, no me fue bien, y el sector privado me llamó para ser gerente de producción de una empresa de petróleo y bueno, regresé a trabajar después de eso. Pero esa empresa es una empresa que formé en el año creo que 92 y la cerré en el 94, porque en el 94 regreso a trabajar para una empresa americana que estaba instalada aquí en el Perú. Congresista. Para terminar, presidente, constituyó en el Perú. ¿Qué otras empresas más constituyó en el Perú el señor Ramírez? Para que responda, señor Ramírez. Luego el congresista Armando Villanueva y Gino Costa culmina. He constituido, bueno, dicho sea de paso, no está prohibido constituir varias empresas aquí en el Perú. He constituido, en ese entonces, cuando tenía Tegas, constituí otra empresa que se llamó Energy Data, que también la tuve que cerrar al poco tiempo, no tuvo éxito. Después he sido gerente de producción de una empresa americana aquí en el país. He sido asesor técnico más adelante de Ocinermin, de la Comisión de Tarifas de Energía en primer lugar y luego de Ocinermin. Y en el año 2004 o 2005 formo Latin Energy. Es la empresa con la que me manejo hasta el momento. Y después he formado, no recuerdo qué año, pero tal vez en el año 2009 o 2010, una empresa que se llama Improgas, ingenieros y proyectos en gas natural. Y la razón de la formación de esta empresa fue porque en un concurso público en el que participamos en Ocinermin nos descalificaron, y no solo nos descalificaron, sino también fuimos suspendidos 1 año para contratar con el Estado. Entonces, a raíz de que Latin Energy fue suspendida 1 año para contratar con el Estado, formé esta otra empresa para fines de, bueno, obviamente buscar actividades en el sector y tratar de sostener la actividad económica que tenía. Otra empresa más me parece que no he formado, a ver, Improgas, Latin Energy, hoy, que están vigentes ambas. No, tengo relación con, bueno, pero no tengo una relación directa. Tengo algunos socios potenciales en otros países que vienen al Perú, pero no tengo formado ninguna otra empresa aquí. Congresista Armando Villanueva tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Quedo impresionado realmente
al haber escuchado de que por un error de redacción consentido en un contrato de 7.300 millones de dólares se pudiera haber cambiado el destino de la conducción de un gasoducto como el Gasoducto Sur. Pero bueno, son parte de las circunstancias de las que nos enteramos hoy. El señor Ramírez Cadenillas dice haber sido responsable del diseño conceptual del Gasoducto Sur Andino, así como del Gasoducto Sur Peruano. Una primera pregunta que quisiera plantearle, señor presidente, es la siguiente. ¿Cuáles fueron las consideraciones de oferta que determinaron el diseño del Gasoducto Sur Andino? Para que responda, señor Ramírez. Perdón, ¿se refiere al gasoducto? Oferta del Gasoducto Sur Andino. ¿Sur Andino es el de Kuntur o el actual? Sur Peruano es el actual. Usted mejor que nosotros podría distinguir el Gasoducto Sur Andino es el que corresponde a Kuntur y el Gasoducto Sur Peruano a Odebrecht. Sí, de acuerdo. Para que responda. ¿Cuáles fueron las consideraciones técnicas para el diseño de ese gasoducto? Las consideraciones de oferta de gas, fundamentalmente. De acuerdo. La oferta en el año 2008 y 2009, cuando Kuntur solicita al Ministerio de Energía y Minas la concesión, y lo pueden ver en los libros de reserva si es que no los han cambiado, en ese entonces figuraba una oferta de reservas solamente del lote 88, del orden de 11.5 o cerca de 12 TCF en el año 2008-2009. 2008, perdón. Estoy tratando de acordar porque hace ya mucho tiempo de esto. Figuraban por lo menos 12.5 TCF de reservas. Entonces, las razones que justifican ese proyecto en el lado de la oferta es justamente ese valor de reservas probadas que figuraban en los documentos oficiales de 12.5 TCF. El mercado del centro del país se proyectaba que iba a consumir 4 TCF en los futuros 20 años. El mercado de la exportación, de acuerdo al contrato que tiene de 18 años que termina en el año 2028, se proyecta consumir de manera acumulada 4.2 TCF. ¿Okay? De manera que con los 12.5 restaban aproximadamente 4.7 a 5 TCF de reservas disponibles para un nuevo proyecto. Esa es la razón que sustenta la oferta de este gasoducto andino del sur. Sin embargo, las cifras oficiales cambiaron en el año 2010, hasta donde tengo entendido. ¿Okay? Ese es un tema que ustedes pueden averiguar. Las reservas disminuyeron en el año 2010, basado en un estudio que contrató Plus Petrol a la firma Gaffney & Clyde de Estados Unidos. Disminuyeron de 12.5, tengo entendido, al orden de unos 9 aproximadamente TCF. Razón por la cual Kuntur se quedó sin las reservas que ellos habían estimado inicialmente con las cifras oficiales. Porque 4 para la exportación más 4 para el mercado interno proyectadas, quedaba prácticamente solamente 1 disponible. Esa fue la razón por la que el proyecto de Kuntur no caminó. No caminó porque no tenían reservas. Bueno, eso es lo que le puedo decir, congresista. Continúe, congresista. Muy bien. Si las reservas efectivamente las anunciaba como 12 u 11, tal como ha dicho el señor Ramírez, el 2008, ¿cuál es el documento, el compromiso de la Plus que garantizaba el uso de las reservas del 88 a efectos de poder ser utilizados como fuente de abastecimiento del gasoducto sur andino? ¿Existía alguna fuente, algún compromiso por parte de la Plus? Para que responda. Sí, cómo no. Bueno, yo fui asesor también técnico de Kuntur, manejé obviamente el diseño conceptual, hice las evaluaciones correspondientes, hicimos el diseño hidráulico del gasoducto, el cálculo de la ubicación de las estaciones de compresión, etcétera, la capacidad de transporte, que se trató de minimizar lo más que se pudo, pero ese tipo de temas comerciales yo nunca los manejé.
la relación comercial o el compromiso comercial que debió obtener con Pluspetrol, eso yo realmente desconozco, nunca participé en ese tipo de apoyo a Kuntur, así que no le puedo decir nada al respecto. Continúe, congresista. Se lo pregunto porque ha dicho usted que era responsable del diseño conceptual, es decir, no solo del diseño técnico, de la parte del ducto para calcular la fuente de abastecimiento, la cantidad de gas, sino también el diseño conceptual. ¿Cómo era posible que alguien responsable del diseño conceptual no tuviera en cuenta la base y el sustento de abastecimiento capaz de garantizar el paso del gas, la cantidad del gas para un ducto que obviamente estaba destinado fundamentalmente a forjar desarrollo energético en el sur? Para que responda. El diseño conceptual es un diseño de prefactibilidad, ¿ok? Y estaba basado justamente en las reservas que yo les menciono, en las reservas de 12 TCF aproximadamente que cubrían las expectativas de Kuntur. O sea, un diseño conceptual es un diseño preliminar. Después de hacer un diseño conceptual y el concesionario, una vez obtenido la concesión, pasa a una siguiente etapa de hacer un estudio de ingeniería básica, ¿ok? Un diseño básico que no corresponde a un diseño simple. Un diseño básico es un diseño más avanzado que el conceptual, ¿ok? En esa etapa, obviamente ya se incurre en mucho más gasto, se recorre el gasoducto y se ven todas las aristas del proyecto con mucho más detalle. ¿Por qué? Porque el proyecto ya está en manos del concesionario. O sea, el diseño conceptual, cuando se hace un diseño conceptual es para decidir si se incurre en el negocio o no se incurre en el negocio, para tomar la decisión de invertir o no invertir. Esa fue la etapa del estudio que hicimos y por supuesto en esa etapa, en mi opinión, ninguna empresa como Pluspetrol va a firmar un compromiso de venta de gas, o en todo caso si lo hicieron, yo desconozco esa parte, porque mi labor fue básicamente desarrollar el estudio a nivel preliminar basado en las reservas, en la información de reservas disponibles que se tenía de parte del Ministerio de Energía y Minas. Diría usted, a través de la presidencia, que ese estudio básico al que usted alude y en el que participó como Gasoducto Surandino fue la base para la concesión que el Estado peruano le hizo a Kuntur o a Quantum Capital en el caso del Gasoducto Surandino? Para que responda. Bueno, sí, fue la base inicial y informe que ellos complementaron probablemente con alguna información económica, financiera, que presentaron al Ministerio para solicitar la concesión. Continúe, congresista. Ha dicho el señor Ramírez que en un inicio que el gasoducto surandino es distinto del gasoducto sur peruano. Ha dicho además que la diferencia entre el gasoducto surandino y sur peruano es fundamentalmente el abastecimiento garantizado para la planta de fraccionamiento en Quillabamba, el Citygate para Cusco, entre otros. Pero cuando uno se pone a evaluar, se da cuenta con que hay una diferencia de distancias. ¿Podría precisar, en términos de kilómetros de ductos, cuál es la diferencia entre el gasoducto surandino y sur peruano? Le pregunto por tal precisión, porque usted ha sido el que ha diseñado tanto el gasoducto surandino como el sur peruano. Para que responda, señor Ramírez. Sí, cómo no. El gasoducto surandino, a ver, en términos técnicos, ese diseño preliminar constituyó en un ducto de un diámetro de 26 pulgadas, de aproximadamente la misma longitud, 1.100 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, sin ramales a Quillabamba, sin ramales a Anta, solamente con un ramal a Puno, a Juliaca. Un ramal a Juliaca en una zona del altiplano, pero completamente plana y sin complejidad. El gasoducto sur peruano, el gasoducto peruano del sur, el proyecto gasoducto peruano del sur incluye primero no un ducto de 26, un ducto de 32 pulgadas de punta a punta, 1.100 kilómetros de longitud.
regresando al proyecto de Kuntur, 26 pulgadas en su etapa inicial y finalmente terminaba con un ducto de 18 pulgadas, mucho más pequeño. El gasoducto sur, el gasoducto peruano del sur, es mucho más robusto, tiene una red troncal de 1.100 kilómetros de 32 pulgadas. Tiene asimismo un poliducto, o sea, un ducto de líquidos, aproximadamente de 100 kilómetros, en la zona selva, en la zona mucho más complicada, de 24 pulgadas. Estoy tratando de recordar porque hace tiempo de esto. Tiene un ramal a Quillabamba, también en la zona compleja, de 40 kilómetros de longitud y 14 pulgadas, cosa que no tenía el otro gasoducto. Tiene otro ramal de Anta, desde Urcos hasta Anta, aproximadamente 140 kilómetros, también de 14 pulgadas. Interrupción. Concede la interrupción. No creo que sea necesario que el señor nos describa cuántos kilómetros tiene cada ducto, grande, chico. Creo que no es el tema que nos interesa, sino la parte legal, si todo se ha ajustado, si no se ha ajustado, se había colma, si no colma, sobrecosto, no sobrecosto. Pero si el ducto pasa por acá y tiene gente, creo que eso no es un tema que nos vaya a afectar en algo. Permítame compartir el diálogo. Sí es importante, porque señor presidente, las referencias técnicas dicen que el gasoducto sur andino tenía no solamente el ducto que abastece entre Malvinas, Hilo y Matarani, sino también ramales que garantizan la masificación del gas. Esto en número de kilómetros es un promedio de 1.300. Resulta que el gasoducto sur peruano tiene menos kilometraje. Eso es lo que le preguntaba. Por eso, y resulta que el poliducto entre Malvinas y Chiquintirca, que no equivale a 100 kilómetros sino a 207 kilómetros, es un costo que lo asume el dueño de los líquidos. Y el dueño de los líquidos por ahora es Pluspetro. Es decir, no podía cargarse. Lo mencionaba y le preguntaba porque el señor Ramírez ha tratado de justificar, habiendo sido funcionario público responsable de Puinversión, las razones de por qué, al mismo tiempo que fue el proyectista del gasoducto surandino, sur peruano, terminó siendo el concedente en nombre del Estado cuando fue parte de Proinversión. Y acá lo tenemos tratando de defender defender los costos, ese salto de 1.300 millones al que fue calculado y concedido el gasoducto surandino a 4.300, que es el costo del gasoducto surperuano, siendo que ese gasto del gasoducto surperuano tendría menor distancia, es cierto, mayor grosor, pero mayor distancia. Es decir, no tendría mayor justificación. Y cuando se le pregunta por las diferencias, trata de hacernos el salto del 14 al 19, y entonces hay una suerte de malabarismo de cifras que yo creo que nos llevan a exigirle al señor Ramírez pueda hablarnos con cifras ciertas, que hablarnos con la verdad, que asuma la responsabilidad que en el caso del gasoducto sur andino no previó las cifras correspondientes, aquí acaba de afirmarlo, las cifras que garantizase una fuente de abastecimiento base, sustento inicial e importante para diseñar el gasoducto. Porque si no tuvo ese sustento, ¿cómo así el Estado peruano, que no tenía garantizada la fuente de abastecimiento del gas, pudo haberse comprometido en una concesión para 30 años de un gasoducto que lo único que garantizaba era la construcción del gasoducto? Lo mismo que en el gasoducto sur peruano. Entonces, señor Ramírez, si ocurrió esto con el gasoducto sur andino, ¿cuáles fueron las consideraciones de oferta para sus cálculos y el diseño conceptual nuevamente del gasoducto sur peruano, del cual también usted dice haber sido autor? Para que responda, señor Ramírez. A ver, primero, yo creo que están tergiversando las cosas. El gasoducto sur andino es un proyecto distinto al gasoducto sur peruano. El gasoducto sur andino es un proyecto que perteneció a la empresa Kuntur, transportadora de gas, cuyo dueño fue Conduit Capital Partner. Yo fui asesor, así como he sido asesor de otras empresas que han participado en otros proyectos de gasoductos, de poliductos, aquí en el país. No es cierto que el gasoducto sur andino sea de mayor longitud que el gasoducto sur peruano. El gasoducto sur peruano, contando todos sus ramales, es de mayor longitud, es más robusto, es en suma otro proyecto, es un proyecto completamente distinto, tiene otros ramales, se incluyen otras localidades, ¿ok? De manera que el proyecto de Kuntur es uno y el proyecto del gasoducto sur peruano es otro proyecto, que incluye un ducto de líquidos o un poliducto, como se le quiera llamar, que no incluía
el gasoducto surandino de Cuntur. Señor presidente, es cierto, el gasoducto surperuano incluye un poliducto de 207 kilómetros, pero los costos no se corren o no son soportados sino por los propietarios del poliducto. En segundo lugar, si el señor Ramírez afirma, como afirma, que el gasoducto surandino es distinto del gasoducto surperuano, ¿cómo explica que tuvieran el mismo estudio de impacto ambiental que dio soporte a la ejecución del gasoducto surperuano? Para que responda. Ya, yo no he señalado en ningún momento que el estudio de impacto ambiental, que dicho sea de paso no lo conozco, eso lo ha hecho alguna otra empresa, sea el mismo y sea de aplicación para el gasoducto surperuano. En mi opinión, que no conozco el tema, ese estudio de impacto ambiental de Cuntur es un activo de Cuntur, que no es aplicable al gasoducto surperuano. El gasoducto surperuano es otra empresa, y ese estudio de impacto ambiental de Cuntur no le pertenece. Tendría que ser una transferencia a través del Estado, no lo sé. Pero son dos cosas distintas. Continúe, congresista. Gracias, señor presidente. Congresista Gino Costa tiene el uso de la palabra. Les imploro a los señores congresistas, tenemos un invitado más. Llevamos 3 horas de sesión. Gracias, presidente. Sí, tengo 3 o 4 preguntas puntuales. La primera tiene que ver con la definición del costo del servicio, o sea, el costo total del proyecto, ¿no? El ministro ha estado acá y ha dicho que el costo del servicio fue proyectado a 7.800 por el propio Estado peruano. Ese fue, digamos, entiendo yo, y usted me corrige, que fue el precio con el que se invitó a concurso, se licitó el proyecto. Entonces quisiera saber si esto es así para empezar. Señor Ramírez, para que responda. Si es así, los 7.800 fueron el valor referencial del costo del servicio. ¿Quién establece ese costo del servicio y cómo se llega a ese valor referencial? El costo del servicio se establece sobre la base de la información que proporciona Wood Mackenzie, sobre el diseño del gasoducto surperuano, la valorización que define la inversión, ¿okay?, y los costos de operación y mantenimiento de los años futuros. Basado en el estudio técnico-económico de Wood Mackenzie y Foster Wheeler, que son las empresas que participaron en el proyecto, se define esa inversión. Para valorizar un proyecto, obviamente primero hay que hacer un diseño técnico, hay que hacer una simulación hidráulica para definir los diámetros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ver por dónde va a discurrir el gasoducto, para ver la complejidad constructiva y asignarle costos. Esa tarea la hizo el consultor. O sea, en este caso Wood Mackenzie hizo lo mismo que usted hizo para Cuntur y que después hizo para el consorcio gasoducto surperuano. Wood Mackenzie hizo... Para que responda. Sí, Wood Mackenzie hizo un estudio, sí, de ingeniería conceptual por inversión, para el proyecto del gasoducto. Y ese estudio define, digamos, la distancia, el tamaño del ducto y los ramales estos. Cuando usted dice que es un proyecto distinto, no es un proyecto distinto porque así les pareció a los postores en el concurso, sino porque así lo determinó el Estado peruano que llamó a concurso. Para que responda. A ver, el encargo viene del Ministerio de Energía y Minas a Proinversión, y el encargo, digamos, ya tiene algunas bases iniciales. Por ejemplo, en el encargo se indica que debe existir un poliducto, repito, de Camisea hasta un punto dentro de la infraestructura existente, que en mi opinión es del orden de unos 100 kilómetros. Es un nuevo ducto, no es el actual. Hay un poliducto actual que tiene un poco más de 400 kilómetros.
Entonces, el Ministerio le encarga a Proinversión el desarrollo del proyecto sobre la base de algunas especificaciones, como por ejemplo, el ducto tiene que pasar por Anta, por ejemplo. El ducto tiene que llegar a Quillabamba, tiene que llegar a Cusco, y así, y algunas especificaciones, y sobre esa base tiene que llegar a Mollendo, tiene que llegar a Hilo. Sobre esas bases, conociendo obviamente el punto de oferta, que es Camisea, y los puntos de entrega, que son los puntos que he mencionado principalmente, sobre esa base se da el encargo a Wood Mackenzie y ellos se encargan de hacer obviamente el trazado preliminar para llegar a esos puntos que no contemplaban el proyecto de Kuntur, llegar a esas localidades. Y Wood Mackenzie hace el estudio conceptual, hace el diseño, hace la valorización, y de la valorización, luego el diseño, con longitudes, trazados, complejidades, etcétera, se define un valor de inversión, y luego ellos obviamente proyectan los costos de operación y mantenimiento y definen un costo del servicio. ¿Okay? Un costo de servicio que es revisado por la parte financiera de Proinversión y finalmente se llega al valor de 7.800 millones de Continúe, congresista. Gracias. ¿Y cuál es la relación, digamos, entre los estudios privados que hizo en su momento Kuntur, pero claro, no hubo ahí una licitación, o que hace en un segundo momento el gasoducto sur peruano y este estudio de base que hace Wood Mackenzie? O sea, los estudios privados se hacen con posterioridad, me imagino, a la presentación de las bases, porque el estudio de Wood Mackenzie, ¿qué cosa va a alimentar? Va a alimentar primero las bases y en base a las bases el mismo contrato, ¿no es cierto? Entonces, para un poco conocer la secuencia. Sí, a ver, primero, sí. A ver, el Ministerio de Energía y Minas le encarga a Proinversión el desarrollo del proyecto ya sobre hay un estudio que es el Ministerio de Energía y Minas, un estudio preliminar. Si se quiere, ese sería el estudio conceptual inicial que hace el Ministerio de Energía y Minas. Eso deberían de conseguir ese estudio, pero hay un estudio inicial que es el Ministerio de Energía y Minas. Y sobre la base de ese estudio inicial, le da el encargo a Proinversión. O sea, ya hay un estudio base, estudio muy básico, muy de repente, muy conceptual, valga la redundancia. Sobre eso le encarga a Proinversión. Entonces, Proinversión contrata a Wood Mackenzie para sobre esa información que da el Ministerio de Energía y Minas, desarrollar un estudio, entre comillas, más completo, ¿no? Y definir un valor referencial que incluya costo de inversión más costo de operación y mantenimiento, que incluye tasas, impuestos, etcétera, y consolidar un costo del servicio. Continúe, congresista. Hecho el estudio por Wood Mackenzie, eso se va a plasmar en unas bases. Realmente las bases... En las bases del concurso de la licitación. Las bases se van armando gradualmente, pero efectivamente a la medida que el estudio se va desarrollando y teniendo valores más concretos, obviamente las bases se van alimentando y se consolidan y se terminan las bases ya cuando Wood Mackenzie termina su estudio, presenta sus informes económicos, técnicos, financieros, etcétera, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Esa es primera pregunta. La segunda tiene que ver con las funciones mismas del comité, ¿no es cierto? Este comité que usted preside. No sé si nos puede ilustrar sobre las funciones del comité. O sea, el comité conduce el proceso de licitación. ¿Qué relación tiene el comité con las bases? Usted dijo que no se modificaron las bases, pero sí se modificó el contrato. No sé si puede repetir exactamente en qué términos se modificó el contrato y además de eventualmente poder incidir sobre las bases y sobre el contrato, ¿qué otras funciones tiene el comité? Para que responda, señor Ramírez. A ver, bueno, el comité efectivamente es el encargado de conducir el proceso, de revisar los aspectos técnicos, económicos de este proyecto. Las bases y el contrato, primero debajo del comité, el comité es como un pequeño directorio conformado por 3 personas que toman decisiones de manera colegiada, siempre, incluso eventualmente por votación. Debajo del comité hay un equipo técnico
Hay un equipo técnico que es el que se encarga del desarrollo del proyecto. ¿Okay? Ese equipo técnico está conformado por un jefe de proyecto, que es el señor Luis Sánchez, bueno, que fue el señor Luis Sánchez, y luego por un equipo técnico de soporte, que está conformado por 3 personas. Ese es el equipo, la pirámide, el jefe del proyecto, más 3 personas de soporte, un abogado, un ingeniero, un técnico y un administrador. Entonces, el comité está encima de ellos, pero obviamente quienes desarrollan los detalles del trabajo es el equipo técnico liderado por el jefe del proyecto, y obviamente el comité lo que hace es, en su labor de construcción, revisar lo que ellos producen, revisar y hacer mejoras al respecto. ¿Y usted asume exactamente cuándo la presidencia del...? El 7 creo que sale la resolución, o en el 8 de mayo asumiría la presidencia del comité. Y la presentación de sobres inicia el 29 de mayo. Bueno, ese es el sobre 1 de precalificación, y el sobre 2 y 3 se presentan el 26 de junio. Y la adjudicación es el 30 de junio. La adjudicación es el 30 de junio. O sea que en realidad la entrada de ustedes es bien al final del prácticamente proceso. Casi 2 meses del proceso, sí. ¿Puede volver a repetir en qué consiste la modificación al contrato en la que participan ustedes? ¿Para que responda? Sí, cómo no. Gracias, presidente. En la que participamos, yo en primer lugar, cuando yo ingreso, veo algunos temas de orden técnico-económico que merecían algún tipo de mejora. Uno era el tema del poliducto, que se hablaba de un proyecto de petroquímica del etano en la misma ley de seguridad energética. Sin embargo, ese proyecto de petroquímica del etano en el sur del país no tenía ningún sentido sin un poliducto hasta el sur del país. Entonces, en mi opinión, esa incoherencia debía corregirse, que lamentablemente no se pudo corregir por el poco tiempo que tuve, porque incluir un poliducto solo se incluía un poliducto de Malvinas hasta un lugar que se llama Chimparina, aproximadamente 80-100 kilómetros de distancia del origen. En mi opinión, ese poliducto debió hacerse hasta el sur del país, es decir, hacer un gasoducto y un poliducto en simultáneo. Dicho sea de paso, con esa simultaneidad se ahorraban muchísimos costos, obviamente porque hacer 2 ductos en simultáneo es mucho mejor que hacerlos por separado. Yo traté de promover eso, pero obviamente era un tema complicado y no conseguí las aprobaciones del caso para que se extienda. Pero eso tenía relación con el tema de la petroquímica y el etano. O sea, petroquímica y el etano no iba a existir nunca sin un poliducto que lleve el etano como líquido hacia el sur. Pero bueno, ese es un tema que yo traté de impulsar, hice algunas modificaciones de texto al contrato, pero que finalmente no fueron en la práctica relevantes, solamente mejoras de orden técnico. Y la otra modificación que yo hice al contrato tenía que ver directamente con el tema del impacto tarifario que iba a tener ese costo de servicio que se trasladaba al usuario eléctrico. El gasoducto sur peruano estaba dividido en 3 partes. Una zona que era denominada B1, que iba desde Malvinas hasta una zona que se llama Chimparina, hasta en el punto de conexión existente. Una zona A1, que iba desde este punto existente hasta Urcos. Y una zona A2, que, bueno, era hilo, ¿okay? Ya que había un ramal hacia Mollendo, pero esto de acá, esta zona A2 realmente, estrictamente, era lo que se conocía como el gasoducto sur peruano. Y esta zona entre Malvinas y Urcos, ¿okay? Esto era lo que se conoció como la zona de seguridad energética, ¿okay? Entonces, lo que se iba a trasladar como tarifa a los usuarios del sur directamente por consumo era el costo del servicio vinculado a este último tramo llamado A2 o gasoducto sur peruano, este último tramo. Y en mi opinión el peso que le dieron a este tramo fue muy alto en relación al peso que le dieron a este tramo A1 y este tramo B1. Los pesos que se le debieron dar a este tramo B1 debieron ser mucho más altos
que lo que se le dieron al tramo A2. Entonces, bajándole el peso a este tramo A2, el traslado de la tarifa al usuario de gas del sur iba a ser mucho menor. Entonces, lo que hice fue que este costo que ya estaba definido, es decir, que no sea unitario, porque este estudio tiene un rango de más o menos 35%, que fue lo que logré sacar, de manera que este costo A2 que fluctúe entre más o menos 35%. Esa fue una modificación que logré sacar, y de esa manera este costo podía disminuir 35%, ¿ok? Y bajar el precio al usuario de gas en 35%. Perfecto, muchas gracias. Y tengo entonces la última pregunta que está referida a la, digamos, a la descalificación del consorcio, el consorcio peruano del sur. Digamos, ¿qué responsabilidad tiene el comité por el hecho de que se quedara con un solo postor esta licitación? Digamos, en principio ninguna, pero de la información que se tiene, digamos, el comité se contradice en relación a la manera como reacciona frente a un cambio que hace el consorcio en mención sobre su composición accionaria, ¿no? En un primer momento, esto ocurre 4 días antes de la adjudicación, entiendo, el 26 de junio del 2014. Este consorcio peruano del sur modifica el porcentaje de su accionariado. Y la reacción del comité es pedirle al consorcio que aclare y ratifique su declaración jurada presentada ya en el sobre 1. Sin embargo, digamos, un día después de haber afirmado lo primero, que aclare y ratifique, deja sin efecto la carta mencionada, ¿no es cierto?, y por falta de veracidad de lo afirmado por el consorcio, decide descalificar al consorcio. ¿Cuál es la razón por la cual el comité modifica su posición, descalifica al único, digamos, adversario que queda en carrera y de esa manera configura un escenario donde va a haber un postor único que es, digamos, el que gana porque no tiene con quién competir? Para que responda. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, el postor único, quiero decir aquí que es un mito. O sea, no ha habido postor único. ¿Por qué razón? Porque a la fecha de presentación de sobres, técnico y económico, llegan 2 postores. ¿Ok? Entonces, la oferta de valor referencial. Ese es sobre número 1. 2 y 3. 2 y 3. ¿Ok? Llegan 2 postores. La oferta, que es el valor referencial de 7.800 millones de dólares, tiene competencia. Tiene competencia, ¿por qué? Porque llegan 2 postores a la mesa y ofertan su sobre técnico y económico. Por lo tanto, la puja entre la oferta y la demanda tiene lugar. Por lo tanto, hay competencia. La competencia ocurre. ¿Ok? La descalificación se da después del evento de competencia. Se da después. Esto quiero que quede claro, la competencia existe. Es un mito que no hay competencia. Pero, digamos, la decisión del consorcio peruano del sur de modificar el porcentaje de su accionariado, ¿es antes o después de la presentación y abertura de los sobres? Para que responda. Bueno, eso es minutos antes, 10:52 de la mañana del día 26 de junio, presenta su carta de modificación de consorcio. Dicho sea de paso, había un límite para modificación que era el 20 de junio. ¿Okay? Presentan el día 26, 10:52 de la mañana, y a las 11 de la mañana del mismo día era el acto público donde debían presentar su oferta técnica económica, y en ese acto público ratifican su composición original de 25%. ¿Ok? Entonces, el comité se entera un poco en el acto público porque se paran algunos abogados que dicen, hacen algún reclamo, hacen alusión a que hay una carta que han presentado en mesa de partes y que quisieran que se incluya en el proceso, y obviamente el notario que maneja el proceso señala, bueno, esa carta que siga su curso, yo el proceso no lo puedo interrumpir,
y sigamos así, de manera que el comité se entere exactamente del detalle de la modificación después del acto público. Entonces, yo quiero repetir esto. Primero, digamos, sí hubo competencia, porque llegaron los sobres, ambos sobres, de 2 postores, y tan es así que el postor que finalmente ganó ofertó $7.300 millones, 500 millones de dólares menos que valor referencial. Todo el mundo sabe, yo lo sé, porque he presentado muchas ofertas, también he sido descalificado, he perdido, he ganado, que cuando sabes que eres el único postor, presentas el valor máximo referencial. Cuando sabes que hay competencia, obviamente tratas de ajustar tus números todo lo que puedas. Afinas el lápiz, como decimos, y ajustas todo lo que puedas para poder ganar. Entonces, competencia hubo. Si no hubiera habido competencia, o si estos señores hubieran sabido que estaban solos, hubieran ofertado $7.800 millones, con toda seguridad se lo digo. ¿Ok? Entonces, competencia hubo. Se llegaron a abrir los sobres de los 2 contendores técnicos. El sobre técnico, no el económico. El sobre económico estaba proyectado para abrirse el día 30. El día 26 se abrieron los sobres técnicos estaban perfectos, pasaron de la mejor forma y bueno, en ese interín, bueno, luego de eso nos enteramos que había ingresado esa carta modificando el consorcio fuera del plazo permitido y bueno, empezó todo el análisis legal y digamos la complejidad que tuvo el tema. De otra forma no hubiera pasado absolutamente nada, hubieran llegado los dos y este es un concurso, en mi opinión, absolutamente simple. Yo he visto otros concursos con mucho más complejidad, por ejemplo el de la concesión de Piura que tenía 5 elementos a evaluar, no solamente uno, como en este caso, que era el costo del servicio. Se llegó a Una interrupción. Presidente, se llegó a abrir el sobre económico presentado por el consorcio del sur peruano. No. ¿Peruano no, del sur? Por el peruano del sur no se llegó a abrir porque la apertura del sobre fue el día 30 y en ese interín entre el 26 y el 30 de todos los análisis legales se estableció que la única vía jurídicamente posible para los abogados era la descalificación, que realmente ellos ya estaban descalificados desde el momento en el que presentaron su carta modificando el consorcio. Lo que pasa es que el comité, y aquí voy a ser honesto absolutamente, el comité realmente comete un error. El comité, en una primera recomendación legal interna, y tratando de salvar a este señor, a